lo que está sucediendo aquí en el municipio de Yuriria. Más de 18 ejecutados en el lapso de 16 días. Lo nunca antes visto en este municipio. En este cuento el premio es seguir viviendo. Está prohibido quejarse del gobierno. Está prohibido vender en las banquetas. Te aplicarán la fuerza que no aplican a las ratas. Si en este lugar matas en defensa eres culpable, pero si te disparan lo sentimos, no vio nadie. Aquí si arrollas a alguien es mejor que lo remates. Así no lo mantienes, solo haz que lo sepulten. En este cuento vas a la cárcel por error. Y si eres culpable pero con palancas, no. En este cuento no hay salud, aunque agonices no te atienden. Y si darás a luz en la calle es suficiente. Nada de raro tienen los casos de negligencia, pues por las amenazas y sobornos no hay denuncias. En este cuento vale el poder y tu dinero. La justicia no obedece ni al pobre ni al sincero. En este cuento hay 123 millones de habitantes y al día 55 homicidios van constantes. En este cuento de terror quien gobierna es la maldad. Nunca lo llamo por su nombre pues se llama realidad. En este cuento hay 123 millones de habitantes y al día 55 homicidios van constantes. En este cuento de terror quien gobierna es la maldad. Nunca lo llamo por su nombre pues se llama realidad. Existe una pequeña aldea especial dentro del cuento, donde el que gobierna te roba tu terreno, donde el que gobierna ya tiene varios trienios y no han hecho nada más que realidad sus sueños. De quien fundó la aldea hay monumento en su plaza, pero está en el olvido porque ahora hay una estatua de quien fuera presidente de la aldea, pero que nadie la pidió más que el ego de quien gobierna. Esta aldea vende su voto para luego quejarse, pero les dan despensas para consolarse. La autoridad allí no es competente ni es idónea, son solo amistades y familia quien gobierna. Es claro el nepotismo. Todos los que luchamos para lograr un cambio verdadero en nuestro país, no es en vano el que hoy domingo a esta hora estemos aquí. Vamos entre todos a lograr un cambio, una transformación que se necesita en nuestro país. No es un lema, un eslogan, el de juntos haremos historia. Es realmente lo que sintetiza, lo que resume el propósito de este movimiento, que juntos hagamos historia. No es una elección la que viene igual que otras. No estamos viviendo en los mismos tiempos de las campañas tradicionales, ni siquiera son los tiempos en que mucha gente de Guanajuato y del país se entusiasmó pensando de que iba a haber un cambio verdadero en el 2000. Ahora es algo distinto. Ahora sí es la lucha por lograr una transformación, un cambio de régimen. Podríamos decir que durante mucho tiempo imperó la antidemocracia en México, la corrupción. Luego engañaron los de la mafia del poder con la llamada alternancia. Muchos pensaron que con la llegada del PAN las cosas iban a mejorar en el país, pero todo fue una simulación. Es lo que se llama gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Eso es lo que se padeció en este periodo, y ahora estamos con posibilidad de lograr un cambio verdadero, una transformación.
y sus aliados, que ya no domine México. Yo creo que ese es el tema principal, que ya no domine. El ejemplo de esa simulación, quien encarna esa simulación mejor que nadie es Vicente Fox. Un traidor a la democracia. Eso, mi peje, tú sí eres cabrón. Y no estoy levantando falsos. Miren, ahora voy a hablar de esto. En el caso de Fox, llega porque había que acabar con el PRI, con la corrupción del PRI. Se le olvida al llegar al poder ese compromiso, y ya en la pasada elección ni siquiera llamó a votar por la candidata de su supuesto partido, el PAN, llamó a votar por Peña Nieto del PRI. Y ahora lo mismo, está apoyando a mí. Eso muestra que son gentes que no tienen convicciones, no tienen ideales, tienen intereses, y eso es lo que los mueve. Por eso lo que nosotros representamos debe de quedar claro, es la posibilidad, repito, de un cambio verdadero, de una transformación. Y tengan confianza, yo no voy a traicionar al pueblo. Yo no soy Fox. Tengo 3 principios que me guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Vamos a transformar al país con mucha decisión y también con fe y con esperanza. Sí se puede. Sí se puede sacar a México del atraso, del atolladero en que lo han metido. Sí se puede sacar a nuestro pueblo de la pobreza, de la marginación, del miedo, de la incertidumbre, de la inseguridad, de la violencia. Todo depende de enfrentar el principal problema de México, la corrupción. Y aprovecho para decir, ese es el compromiso básico. Vamos a acabar con la corrupción. Vamos a desterrar la corrupción del país. Si me preguntan qué es lo que se va a hacer, y que lo diga en unas cuantas palabras, en lo que tardo parado en un solo pie: acabar con la corrupción. Ese es el plan. Y lo explico, aunque sea de manera breve, porque hay algunos que dicen cómo los negocios más jugosos, las tranzas más grandes, se aprueban primero por el gobernador del estado, y nos han hecho creer de que si hay corrupción es por los funcionarios que rodean al presidente o los que rodean a los gobernadores. No, este es un sistema además presidencialista, en donde el presidente de la República tiene mucha influencia. Por eso, tengan confianza. Vamos a limpiar el gobierno de corrupción de arriba para abajo. Vamos a barrer de corrupción el gobierno como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo.
y se va a terminar con la corrupción. ¿Y saben qué ventajas tenemos? Además de que no es un asunto tan complicado porque depende del presidente, además tenemos como ventaja que nuestro pueblo, a diferencia de lo que se piensa, porque también en ese aspecto han manipulado bastante, nuestro pueblo es honesto. En nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Pero, ¿qué es lo que algunos piensan? ¿Cuál es la mentalidad que predomina? De que nuestro pueblo es corrupto por naturaleza. ¡Falso! Una vez le preguntaron a Peña que sí, ¿qué opinaba de la corrupción? Y contestó que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Pero en abono a Peña, así piensan otros. Nada más que no lo dice. Peña lo suelta porque Peña es muy franco. Tenemos que tener muy claro que la corrupción se da de arriba abajo, no de abajo hacia arriba. Repito, en nuestro pueblo hay mucha honestidad. Nuestro pueblo está lleno de bondad. Es un pueblo bueno, generoso, fraterno, el pueblo de México. Por eso no nos va a costar mucho convocar a todo el pueblo a poner por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno y hacer a un lado la corrupción. ¡Fuera la corrupción! ¡Cero corrupción! Van a ver las fortalezas que va a adquirir nuestro país con el combate a la corrupción. Vamos a moralizar a México, vamos a cambiar la imagen de México que se tiene en el extranjero, porque ahora, desgraciadamente, las noticias que llegan de México tienen que ver con violencia y corrupción. La imagen de México en el extranjero está por los suelos. Eso va a cambiar. Vamos a dar un ejemplo mundial por la honestidad que va a prevalecer en nuestro país. Y no solo eso, no solo es un asunto moral o de imagen de México en el extranjero. Al acabar con la corrupción, vamos a liberar muchos fondos para el desarrollo, porque es mucho lo que se roba, más de lo que imaginamos, porque también en eso se han ocultado los hechos. Se piensa que la corrupción es la mordida, lo que cobran de moche los agentes de tránsito. Sí, claro que hay corrupción abajo, pero abajo son mordidas, en efecto, arriba son tarascadas. Entre más elevados, más ladrones. ¿Cuánto es el presupuesto este año? 5.300.000.000.000. Para empezar, es muy extraño que no se sepa. Ni el 1% de los mexicanos saben de cuánto es el presupuesto nacional, de cuánto es su dinero. Porque el presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. Y no porque no lo quiera saber la gente, es que eso no se dice. Es hasta la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, pero no se sabe cuánto es el presupuesto. Pues son 5.300.000.000.000. El Banco Mundial calcula que se roban los políticos corruptos el 20% del presupuesto nacional. Es decir,
1 billón es lo que se roba cada año los políticos corruptos. Guanajuato debe tener un presupuesto de 80, 90 mil millones al año. ¿Cuánto tiene? Más o menos. ¿Saben? Si hago bien las cuentas, ¿cuántos años del presupuesto de Guanajuato significa el billón de pesos que se roban los políticos corruptos cada año? Si hago bien las cuentas, 12 años del presupuesto de Guanajuato. 2 sexenios del presupuesto de Guanajuato, lo que según el Banco Mundial se roban cada año los políticos corruptos del país. Yo en esto hasta soy moderado, casi conservador, porque calculo que es la mitad. Estimo que es el 10% lo que se roban. De todas maneras, son 500 mil millones al año. Eso es lo que está acabando con el país. No hay que andarnos por las ramas. Ese es el principal problema. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Y ni siquiera pierden su respetabilidad. Es tanta la manipulación de que nos tienen como anestesiados, como hipnotizados, y no nos damos cuenta de que ese es el principal problema del país. Si se hace una encuesta a nivel nacional, se le pregunta a la gente cuál es el principal problema de México según tu punto de vista, aparece en primer lugar la falta de empleo y en segundo lugar la inseguridad. Bueno, sí, desde luego que hay desempleo y hay inseguridad. Pero ¿por qué hay desempleo? Por la corrupción. ¿Por qué hay pobreza? Por la corrupción. ¿Por qué hay inseguridad y por qué hay violencia? Por la corrupción. Ese es el principal problema del país. Y eso es lo que vamos a enfrentar. Vamos a acabar con esa corrupción. Además está demostrado en los países donde no hay corrupción, que también es otra mentira, hacernos creer que hay corrupción en todo el mundo, que así es en todos los países. Pues no, hay países como Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, no tienen corrupción en esos países, no hay pobreza en esos países. Donde no hay corrupción, no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia. En esos países donde no hay corrupción, la clase mayoritaria es la clase media. Nuestro país, desgraciadamente, por la corrupción, la clase mayoritaria es la clase pobre. Nada más, hasta mero arriba, un puñado de potentados que acaparan grandes fortunas y que han hecho esos capitales al amparo del poder público y mediante la corrupción. Casi todos. La clase media cada vez más debilitada, la están destruyendo, y abajo millones de pobres. Una monstruosa desigualdad económica y social es lo que hay en el país por la corrupción. Por eso vamos a acabar con la corrupción y vamos a ahorrarnos esos 500 mil millones. No va a hacer falta aumentar impuestos para financiar el desarrollo. Les digo a ustedes, en los 6 años que vamos a gobernar, no van a aumentar los impuestos, no va a aumentar el IVA, no se va a cobrar IVA en alimentos, en medicamentos, como lo han pretendido estos tecnócratas corruptos. No va a aumentar el impuesto sobre la renta, es decir, los impuestos que se cobran al comercio, a las empresas, no van a aumentar. No van a haber gasolinazos. En
sexenio. Y vamos a financiar el desarrollo con lo que se va a ahorrar por no permitir la corrupción. No vamos tampoco a aumentar la deuda pública, porque ese es otro tema. La gente no sabe, pero el país está más que endeudado.